Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, este nuevo día sábado quiero compartirles una reflexión en la cual meditábamos ayer junto a mi familia, junto a mis hijos, eh, rememorando quizás algo también vivido en el seno familiar y a través de la escritura también cómo un padre transmite a su hijo el conocimiento que tiene de lo que el hijo necesitará en el futuro para alcanzar la protección, la dirección, el éxito, la bendición que Dios puede otorgarle a quienes aman y guardan sus mandamientos. Vamos a leer el capítulo 4 de Proverbios. Este es el rey Salomón hablándole a sus hijos. Y era emocionante para mí recordar cómo la escritura y cómo nosotros, en el cumplimiento de lo que la escritura señala, podemos ver reflejado también nuestro trabajo como padres. Y cuando digo padres, me refiero a ambos, tanto el padre como la madre, porque hoy es una labor que alcanza a ambos, y el diseño escritural también contempla que ambos sean un ejemplo para los hijos en esta forma de guiarles. Pero la mayor responsabilidad, a pesar de que ambos están incluidos, es la del padre. Leamos Proverbios capítulo 4. Dice: oíd, hijos, la doctrina de un padre. Así comienza Salomón, llamando a sus hijos a escuchar la doctrina de un padre, misma doctrina que él había recibido a la vez de su padre el rey David, como podemos ver en Salmos capítulo 34, versículo 11, dice lo mismo exactamente el rey David: venid, hijos, oídme, dice en Salmos 34, el temor de Jehová os enseñaré. Por lo tanto, la doctrina que se está transmitiendo de generación en generación, y la cual también es responsabilidad de los padres cristianos contemporáneos, es retransmitir la doctrina respecto del temor de Jehová. Sigamos con Proverbios. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, me decía: mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Se fijan? Esta era la doctrina que David transmitía a Salomón, y que Salomón a su vez está retransmitiendo a sus hijos, la del temor de Jehová. ¿Qué era lo que le enseñaba? Miren, Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Se fijan? El conocimiento, entonces, la capacidad que el hombre debe alcanzar para conocer a su Dios, el conocimiento que debe adquirir para conocer a su Dios, es el que está transmitiendo David a Salomón, y en Proverbios capítulo 4, Salomón lo retransmite a sus hijos. ¿Por qué lo vamos a ir viendo? ¿Por qué es tan importante? Lo vamos a ir viendo a través del capítulo. Pero yo quiero que se vayan quedando de a poco con esto. El temor a Jehová es un principio elemental si nosotros queremos que nuestros hijos alcancen el éxito pleno en su vida. Y cuando digo pleno, me refiero a todas las áreas de su vida. Y el éxito me refiero a la perspectiva escritural, no al éxito desde la perspectiva humana, porque el éxito de la perspectiva humana muchas veces está de la mano con lo material. Pero lo material no lo es todo, no es lo principal.
En cambio, la bendición de Dios, el éxito desde la perspectiva escritural, alcanza todo el espectro de la vida del hombre. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cuál era la doctrina elemental que el Padre transmitía y retransmitía a sus hijos de generación en generación para asegurarles el éxito pleno desde la perspectiva escritural. Continuemos, versículo 4, versículo 4 de Proverbios 4. Entonces, él me enseñaba y me decía, ¿de qué le estaba enseñando Salomón a David? Del temor a Jehová. Le enseñaba de conocer a su Dios, de servirle con corazón perfecto. Esto es difícil para el hombre, con corazón perfecto. ¿Cómo podemos alcanzar esa capacidad de servir a Dios con el corazón perfecto? Voluntariamente, decía Primera de Crónicas 28:9. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña el corazón del hombre, conoce los pensamientos, cuáles son las motivaciones que le llevan a servirle. Si hay un ánimo realmente voluntario, hay una necesidad real de su corazón de agradar a Dios, o está allí por otra motivación, o está allí sirviendo a Dios por alcanzar un estatus quizás, o por alcanzar bendiciones, o ¿cuánto se llama? Beneficio más bien, no bendición, corrijo, beneficio personal, reconocimiento. ¿Se fija? Entonces, a eso se refiere David con que le sirvan con corazón honesto, de ánimo voluntario, porque Dios conoce el llamado del Padre al Hijo, es conoce tu corazón, sabe cuáles van a ser tus motivaciones cuando te acerques a Él. Por lo tanto, búscale de verdad, conócele íntimamente. Y la forma que el Padre tenía para enseñarle a conocer a su Dios íntimamente era transmitiendo lo que significa el temor a Jehová, lo que implica el temor a Jehová. Esa era la doctrina que enseñaba a padre, a hijo, a nieto y así sucesivamente. Y yo me maravillaba de saber que gracias a Dios, un saludo a mis padres, Dios les bendiga, y ellos saben porque se lo he expresado personalmente, públicamente, que soy un hijo agradecido de Dios por la bendición que me permitió de vivir en un hogar cristiano donde se entregaron estos principios, estas enseñanzas desde mi primera infancia, este conocimiento, este temor a Jehová, este buscar agradar a Dios de todo corazón. Por lo tanto, para mí esta enseñanza era una enseñanza vívida, y eso era lo que le transmitía yo a mis hijos ayer al recibir el día sábado, que ellos también a su vez están viendo cómo yo replico la enseñanza de mi padre extraída del conocimiento de Dios, de la Escritura, se los retransmito a ellos. Por lo tanto, la cadena es exactamente la misma. Y esta es la que yo confío en que se transformará en la bendición, en el éxito pleno, en todas las áreas de la vida de mis hijos. Esa es mi confianza. Y yo quiero que usted aprenda que esa debe ser su confianza, si es que está aplicando la doctrina, si es que está entendiendo el temor a Jehová, si es que está buscando agradarle de todo corazón. Y esto implica algo mucho más profundo, que lo vamos a terminar viendo y analizando al final de este capítulo. Entonces, adquiere sabiduría, le dice Salomón a sus hijos, adquiere inteligencia, no te olvides, eso es el versículo 6, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y ante toda tu posesión, adquiere inteligencia. ¿Se fijan? Como lo que les decía antes, no lo más importante es lo material, lo económico, el éxito desde la perspectiva humana, sino la sabiduría y la inteligencia, más que cualquier riqueza o que cualquier posesión. Engrandécela, dice el versículo 8, y ella te engrandecerá, ella te honrará, cuando tú la hubieres abrazado. Y abrazar la sabiduría y la inteligencia implica conocerla íntimamente, implica entenderla, implica aplicarla en cada una de sus actitudes, de sus decisiones. Versículo 9 del capítulo 4 de Proverbios, adorno de gracia dará a tu cabeza la sabiduría. Corona de hermosura te entregará la sabiduría. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán
años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Miren qué importante esto. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Es lo que les replicaba a mis hijos ayer. Así como mi padre me encaminó por los caminos de la verdadera sabiduría, así también yo podía decirles ayer al recibir el santo día sábado: hijos, yo les estoy encaminando, al igual que mi padre lo hizo conmigo, también les estoy encaminando por la senda de la sabiduría. Esa satisfacción, queridos, es la que ustedes deben alcanzar, de poder decirle a sus hijos: hijos, les estoy encaminando en la senda de la sabiduría, como lo decía Salomón por su padre David, y a esta vez lo está replicando en sus hijos. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Analizaba hoy día, hace un momento atrás, veía en las noticias un periodista famoso chileno, Andrés Cañulev, decía: este es el país que todos queremos. Y yo pensaba, para mí, este es el país que él seguramente quiere, junto a su pareja. Este no es el país que todos queremos. Si todos quisiéramos lo mismo, lo diseñado por Dios, les aseguro, queridos, que nuestro país tendría una dirección completamente distinta. Tendría una situación global, situación país, completamente distinta, como lo es, por ejemplo, sin ir más lejos y a una realidad no tan difícil de escudriñar, la nación de Israel, una nación próspera, una nación que está siempre en la vanguardia, en la tecnología, en la ciencia, en la medicina, en los negocios. ¿Se fijan? Entonces, no es el país que todos queremos. Yo no quiero el país que el periodista quiere. Yo quiero el país y quiero la vida de mis hijos que Dios ha diseñado para ellos. Y yo le aseguro que usted en el fondo de su corazón desea lo mismo. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Ten el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Miren lo importante, eso es tu vida, allí está tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Cuántos padres hacen exactamente la misma reconvención a sus hijos? No vayas por el camino de los malos, desampárala, esa senda se refiere, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no hicieren mal, y pierden su sueño si no han hecho caer. ¿Se fijan? Ese es el objetivo de los que viven esa vida de maldad. No descansan hasta que no hacen caer a alguien más en la senda en la que ellos están encaminados. Porque comen pan de maldad, ese es el fruto, la maldad de la maldad, y beben vino de robos. Esto me toca íntimamente porque a pesar de que nosotros como padres tratamos de encaminar a nuestros hijos por una senda correcta desde nuestra perspectiva, es solo, queridos, hasta que nosotros tratamos de encaminar a nuestros hijos en la senda realmente correcta que podemos asegurar que los nuestros escaparán a esa senda de maldad, a esa en donde no hay descanso hasta que no hacen tropezar a otros. ¿Se fijan? El peligro constante y permanente de aquellos que no tienen el conocimiento de Dios en su corazón, acechando a los nuestros. Por eso es tan importante este conocimiento, esta responsabilidad que nos alcanza a todos transversalmente como padres. Mas la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora. Es como la luz de la aurora. La luz de la aurora, queridos, es una alusión profética señalando a Jesucristo. Segunda de Samuel, capítulo 33, 3, 4. El rey David dice lo siguiente: el Dios de Israel ha dicho:
hablóme el fuerte de Israel. Y le dijo lo siguiente: el señoreador de los hombres será justo, señoreador en temor de Dios. Será como la luz de la mañana cuando sale el sol. Allí está la luz de la aurora. El señoreador de los hombres, Jesucristo, nuestro Señor, será justo, señoreador en temor de Dios. Por eso es tan importante esta doctrina del temor, esta enseñanza, este conocimiento del temor a Jehová, a nuestro Dios, porque es la misma enseñada por Jesucristo, es la misma aprendida a través de la capacidad que solo otorga el Espíritu de Dios al hombre de entender que eso es lo realmente importante si queremos agradar a Dios. Entonces, la alusión en Proverbios 4 a que la senda de los justos es como la luz de la aurora está íntimamente ligada al conocimiento de Jesucristo en el corazón del hombre. David lo dice, también lo explica Apocalipsis 2:28, dice: y les daré la estrella de la mañana, que es el equivalente a la luz de la aurora. Apocalipsis 22, versículo 16, miren, lo dice más claramente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, está diciendo Jesucristo, la estrella resplandeciente y de la mañana. ¿Se fijan? Por lo tanto, esta alusión a la luz de la aurora es el momento en que Jesucristo nace y toma posesión del corazón del hombre. Por eso es tan importante. A eso nos conduce el temor a Jehová. A eso nos arrastra el conocimiento del temor a Jehová. A que Jesucristo tome dominio pleno, absoluto de nuestro corazón. Su enseñanza, su doctrina. El camino de los impíos, en contraposición, es como la oscuridad, dice. No saben en qué tropiezan. Queridos, esto yo lo he visto, lo he vivido, como aquellos que están lejos de la ley de Dios, aquellos que no entienden a Dios, que no le conocen, aquellos que no comprenden el temor a Jehová, aquellos que no entienden los beneficios que implica y que significa, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, continúa Salomón. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo podemos guardarnos de toda cosa que está guardada o prohibida en nuestro corazón si no la conocemos? No vale decir esto es lo que yo creo. No, debemos tener este conocimiento. Por eso es tan importante escudriñar la Escritura, oírla atentamente y aplicarla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros podamos aprender a guardar, a apartar nuestro corazón de las cosas que Dios quiere que apartemos nuestro corazón, porque de Él nace la vida. Salmo 68, 20, el rey David nuevamente dice: Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y Dios Jehová es el librar, y de Dios Jehová es el librar de la muerte. ¿Se fijan? Entonces, la capacidad de librar, de apartar nuestro corazón de aquellas cosas que nos van a conducir finalmente a la muerte, de esa senda de oscuridad, está en la mano de nuestro Dios, no en nuestra mano. Ese es el concepto que debemos entender muy claramente. Nosotros por nosotros mismos, por nuestra capacidad humana,
simplemente y solamente por esa capacidad no tenemos la facultad de separarnos de las cosas que nos conducen a la muerte finalmente. Porque hay dos caminos solamente, en definitiva, lo establece la Escritura, la vida y la muerte. Y esos son los caminos que pone nuestro Dios delante de nosotros hoy y siempre, cada día, para que usted decida. Pero usted, si escucha atentamente las instrucciones de Dios, si las aplica en su vida, si las obedece como están establecidas en la Escritura, no como a usted se le ocurre, no como a mí se me ocurre, sino como están diseñadas por Dios para que andemos en ellas, entonces estamos tomando el camino de la vida. Pero si seguimos pensando que esta es la manera, la que yo pienso, sin entender lo que Dios ha diseñado para la vida del hombre, de la humanidad, entonces usted está tomando la decisión de seguir el camino que le conduce a la muerte. Esa senda de oscuridad donde ellos no saben en qué tropiezan. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Aparta de ti la perversidad de la boca, continuemos con Proverbios 4, y aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto. Ayer compartí un video y aquí está lo importante, esto de alejar las malas palabras de nuestra boca, la perversidad, la iniquidad de los labios, de las palabras. O sea, ayer compartí un video, donde mencionaba un experimento que se realiza hablándole al agua. Había un japonés que falleció en el 2014, Masaru Emoto creo que se llama, o se llamaba, que hizo pruebas controversiales donde él demostraba que hablándole al agua, de acuerdo a el tipo de palabras que nosotros le habláramos, entonces sería el resultado que el agua sufría. Se generaban unos cristales hermosos cuando nosotros le hablábamos, le cantábamos, le hablábamos palabras dulces al agua. Y el agua que está en medio de la naturaleza allí, sin ser intervenida por el hombre, también poseía estos cristales preciosos. No así el agua potable, no así el agua que estaba sometida en el experimento a palabras no agradables, desagradables. Y mostraba en el experimento, quizás él sin saberlo, que la Escritura señala que la influencia de las palabras es muy importante. Y la Escritura señala que en poder de la lengua está la vida y la muerte. Y señala también que el universo ha sido creado por la palabra de Dios. ¿Se fijan? Entonces, la ciencia, sin quererlo, a veces sin darse cuenta, reconfirma el conocimiento que Dios ha entregado a su pueblo a través de la Escritura. La ciencia que en un principio buscaba derribar el conocimiento de Dios, se ha tenido que rendir ante la majestad, ante el poder y la sabiduría de Dios. Por ejemplo, hay un profesor, lo leía en un libro hace poco tiempo atrás, un profesor de una universidad de Estados Unidos, de la carrera de ingeniería naval creo que es, les enseña en su primer año a sus alumnos y les pide a ellos como un trabajo que desarrollen el diseño de una embarcación que sea incapaz de hundirse. Y los hace sufrir hasta que los alumnos, él se da cuenta que ya no pueden más encontrar el diseño. Cuando no logran cumplir con el trabajo, él les entrega el diseño establecido en la Escritura para la construcción del arca de Noé. Una embarcación insumergible, la única. ¿Se fijan? Entonces, la ciencia, el conocimiento del hombre, vez tras vez se tiene que ir sometiendo a la
diferencia de nivel respecto de la sabiduría de Dios. Por eso es tan importante que nosotros retransmitamos la doctrina de estos grandes varones, de David a Salomón, la doctrina del temor a Jehová, de Salomón, el hombre más sabio de la historia de la Biblia, de la historia bíblica, de la historia de la nación de Israel, a sus hijos, la doctrina del temor a Jehová, de la sabiduría. Entonces, allí, como retomando, les comentaba en el video, cierto, que compartía ayer en la noche, se podía ver a través de experimento el poder de las palabras. Y aquí también, Salomón, aparta de ti la perversidad de la boca, las malas palabras, aleja de ti la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto, y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies. Esta es la revisión que nosotros como padres tenemos que inculcarle a nuestros hijos que hagan, que examinen en definitiva en qué camino están andando, cuál es la decisión que están tomando para seguir en adelante. Nosotros como padres que hemos alcanzado el conocimiento de la verdad de Dios, de la doctrina entregada al Israel antiguo, enseñada y llevada a la práctica por Jesucristo, para que también nosotros alcancemos ese conocimiento, es la senda que conduce a la vida. Cualquier otro camino que se aleje de esa senda, lamentablemente, queridos, debemos entender que conduce solamente a la muerte, al fracaso. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Queridos, comienza Proverbios capítulo 4 con la doctrina que está recordando Salomón a sus hijos, que es la doctrina de su padre, que ya dijimos, era la doctrina del temor a Jehová. Y para que ustedes sepan, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y Salomón termina el capítulo también con lo mismo, aparta tu pie del mal. No te apartes a diestra ni a siniestra. Esta es una cita de Deuteronomio 5:32, la ley de Dios, los 5 libros del Pentateuco, los 5 libros de Moisés contienen la ley de Dios para el pueblo de Israel. Y dice Deuteronomio 5:32, mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra. En definitiva, queridos, Salomón en el capítulo 4 de Proverbios no está hablando de otra cosa que de la sabiduría de Dios, de la importancia, de la excelencia, de adquirir sabiduría e inteligencia. Y yo quiero que comencemos a entender qué es la verdadera sabiduría de Dios. El principio, dijimos, de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo dice también Salomón. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Por lo tanto, la Escritura misma nos enseña cuál es en definitiva la sabiduría y la inteligencia, que son los dos elementos que estos padres, el rey David, Salomón a sus hijos, están tratando de inculcarles que alcancen por sobre todas las cosas, por sobre todo lo material, por sobre todo lo económico, por sobre todo los proyectos que nosotros como humanos, como personas normales podamos alcanzar. Inculquémosle a nuestros hijos el adquirir sobre todas las cosas sabiduría e inteligencia. Y yo los voy a llevar a la última cita bíblica para que con esto terminemos, la penúltima, Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es exactamente lo mismo que viene repitiendo Salomón a sus hijos en el versículo 10 del capítulo 4. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Nosotros queremos el éxito pleno para nuestros hijos? Amén. Yo lo deseo, y tengo la confianza y la certeza de que entregándole el conocimiento de lo que es
la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, ellos van a alcanzar el éxito prometido por Él. Esa es mi confianza. Y los voy a llevar, para terminar, a Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó. Esta es mi tranquilidad, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Donde quiera que nosotros vivamos, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nuestros hijos en el futuro vayan a desarrollarse en su trabajo, en su familia, esa es la tierra a la cual entran para poseerla. Y nosotros debemos tener la tranquilidad como padres de poder decir, de replicar lo que la Escritura enseña. Os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta, escuche bien, es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido. Gente grande es esta. Me emociono, queridos, de saber que nosotros no hemos hecho nada suficientemente bueno a lo largo de toda nuestra vida. Jamás vamos a hacer algo suficientemente bueno para merecer esta tremenda bendición que podemos retransmitirle a nuestros hijos y que puede traducirse en el éxito pleno para sus vidas. Es una protección, es una misericordia de Dios, y los alcances de retransmitirle a nuestros hijos lo que es la verdadera sabiduría, lo que es la verdadera inteligencia, los alcances son maravillosos. Yo les invito a comprender la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia, y a aplicarla en sus vidas, para que un día puedan decir ustedes a sus hijos, sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Que Dios les bendiga y que les dé la bendición de que Jesucristo more en sus corazones, para que su vida viva en luz, para que pueda comprender lo que la luz de la aurora significa, lo que la estrella de la mañana significa, y lo que nos impulsa a ejecutar la morada de Jesucristo en nuestros corazones. Estas leyes, estos juicios, estos derechos, esta perspectiva de la vida, este manto protector establecido para el pueblo de Israel, está al alcance de cada uno de aquellos que buscan a Dios de todo corazón. Que Dios les bendiga. Saludos para todos quienes estuvieron escuchando atentamente la enseñanza, para mi primo que está en Curicó, Jennifer, junto a su compañero Christopher. Que Dios les bendiga. Confío plenamente en Dios, que Dios va a cumplir el propósito que tiene para ustedes, en la medida que ustedes también, como familias y como padres, alcancen y logren aplicar lo que están aprendiendo en el lugar donde ustedes están, en la tierra en la que ustedes entraron para poseer junto a sus hijos. Que Dios les bendiga también. Saludos a mi maestra Soledad, que Dios le bendiga, junto a su familia. También debo saludarla muy cariñosamente y expresar también mi afecto sincero en el Señor Jesucristo a ella, a su familia, porque también puedo ver cómo Dios ha hecho con ella y con sus hijos, cómo Dios es una prueba más de cómo Dios
a través de la aplicación de estos conocimientos en nuestra vida, puede alcanzar a darnos esa bendición, ese éxito pleno en nuestros hijos. Va un paso más adelante que mí, mi hermana Soledad, así que Dios le bendiga. Le quiero mucho en el Señor. Y así también a Teresa, que la vi que estaba observando el video también, y a mi prima Ingrid, que también tiene un jovencito que está educando, que el Señor le bendiga también y que pueda alcanzar alguna vez a atender atentamente a la voz de Dios, porque es el único seguro de vida para nuestros hijos, seguro de éxito pleno para nuestros hijos. Esa es mi confianza, esa es mi esperanza, y eso es lo que me mueve, queridos, a compartirles día tras día el conocimiento del amor de Dios, el conocimiento de la doctrina de Jesucristo, porque a eso nos ha llamado Jesucristo, a expandir este conocimiento. Esa era la misión principal de la nación de Israel en otro tiempo, que todos pudieran ver cuál era su sabiduría y su inteligencia. Y como Israel no cumplió, gracias a Dios, gracias a su misericordia, nosotros hemos alcanzado el mismo privilegio y la misma misión: retransmitir cuál es la sabiduría, cuál es la inteligencia que Dios ofrece para alcanzar el éxito. Que Dios les bendiga y espero verles pronto para compartirles pronto también más del conocimiento de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan todos un feliz sábado.